no lo hará solo. Los muertos en Cristo iban a resucitar, iban a recibir un cuerpo nuevo. Y aquellos que estén vivos en aquel momento, tal como Pablo lo señala, iban a ser transformados para encontrarse todos juntos con el Señor en el aire, tal como su palabra lo enseña. Esa maravillosa esperanza cristiana que ha sido narrada ya en el texto bíblico y que sin duda iba a servir de aliento tremendo para el corazón de los hermanos tesalonicenses. Es descrita también por Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, contando y hablando de ella como un misterio, algo que había sido oculto, pero que ahora estaba siendo revelado y que obviamente otorgaba gran gozo a aquellos que podían aprenderlo y conocerlo. Verso 51 en adelante dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces allí, tal como, sabemos en varios otros textos de la palabra del Señor, el gran Dios nos muestra su disposición para poder disipar las dudas que se pueden generar, otorgándonos por medio de su palabra la respuesta propicia y necesaria. Pero hay otro aspecto tan tremendo de nuestro Dios que nos convoca a adorarle. No solo el hecho de que Él se encargue de disipar nuestras dudas, sino también el hecho de que Él se encarga de recordarnos muchas veces aquello que nos ha enseñado y que por alguna razón somos propensos a olvidar. Y un ejemplo muy claro de eso es lo que precisamente vamos a ver hoy día en esta primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11. Quiero invitarle, por favor, que me acompañe allá. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, y voy a leer para ustedes los versículos 1 al 11. La palabra del Señor dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Acompáñenme en oración. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Ella, Señor, es luz a nuestra vida. Nos permite, Señor, comprender aquello que has deseado, Señor, que sea atendido, Señor, apreciado, que sea estudiado, Señor, y que sea aplicado por tu pueblo. Señor, te damos muchas gracias por esta carta que nos ha acompañado durante tanto tiempo y que nos ha permitido el poder enfatizar aquellas áreas, Señor, que tú también consideras que nosotros por alcance tenemos, Señor, que aprender, que tenemos que mejorar. Gracias por los hermanos en Tesalónica, por ese ejemplo precioso de ver que con tan poco tiempo en el cristianismo están adoptando rápidamente, Señor, la información recibida, por querer, Señor, y anhelar disipar las dudas en ti, pero, Señor, también porque al igual que nosotros nos haces notar por medio de su ejemplo cuán necesario es que recordemos y no titubeemos en aquella enseñanza clara que tú nos entregas por medio de tu palabra y que muchas veces por las presiones, por los ataques, por los engaños, somos ávidos, Señor, a descuidar, a desechar, Señor, a eludir. Gracias, Dios, porque tu palabra nos enseña todo aquello que tú esperas, Padre, sea asimilado por nosotros y allá queremos invertir nuestro tiempo y por eso, Señor, rogamos de tu gracia. Ayúdeme, Señor, también a poder ser claro con la explicación de tu palabra a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pablo, al comenzar esta sección, describe un nuevo asunto que desea tratar.
lo hace partiendo a través de este cambio de escena gramatical que es muy común en sus escritos, utilizando allá el pero como un comienzo. Y nos quiere hablar específicamente sobre el carácter de lo que es el día del Señor, que aparece mencionado allá en el versículo 2. De hecho, si tú lees otra vez, te vas a dar cuenta ya en el versículo que los tesalonicenses, según la descripción de Pablo, tenían un muy buen conocimiento de lo que esto significaba. El problema es que necesitaban ser reafirmados porque por alguna razón estaban titubeando en lo que había sido la enseñanza original, la comprensión original que habían recibido de parte del propio Pablo. La frase día del Señor debe ser algo bien entendido por nosotros, es porque de alguna u otra manera será bien frecuente, sobre todo en los escritos del Antiguo Testamento. De hecho, 19 veces es citada esta frase como día de Jehová o día terrible, día de angustia, allá en los profetas del Antiguo Testamento. Y sabemos, en varias ocasiones, el Nuevo Testamento, haciendo eco de la enseñanza de los profetas, está utilizando también aquella misma descripción. Permítame compartir con usted algunos ejemplos de esta mención del Día del Señor en los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si tú miras Abdías, capítulo 1, versículo 15, notarás que dice, porque cercano está el día de Jehová, sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y lo que eso nos está señalando allá entonces tiene que ver con un día terrible de juicio, un momento complejo que iba a afectar a las naciones con la furia de nuestro Dios en compensación de lo que había sido su actitud incorrecta. Si seguimos avanzando, Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 16, dice lo siguiente, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es, amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y nota, no puede ser más explícito el escritor acá para mostrar, es un día terrible, terrible. Si avanzamos hasta Jeremías, capítulo 30, versículo 7, vemos allá, ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Hablando otra vez de este día terrible de angustia, y note cómo explica el concepto día, hablando de tiempo, un tiempo específico, la referencia a un momento específico en la historia en donde la angustia será palpable. Por último, un texto más, Ezequiel capítulo 30, versículo 1 al 3, la palabra del Señor dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo, día de las naciones será. Por lo tanto, cuando tú analizas lo que el Antiguo Testamento nos enseña sobre este día de Jehová, este día del Señor, este día terrible, lo que apreciamos es que francamente hay claras alusiones a una inminencia, hay una convocatoria al arrepentimiento, a entender que este día viene y que necesita considerar que obviamente será duro, muy duro para las naciones y para aquellos que claramente no estén en una buena posición al respecto. Y sabemos es precisamente aquella información la que los hermanos en Tesalonicenses ya reconocían. Voy a mencionar aquello en unos segundos más adelante. Ahora, algunos elementos importantes que necesitamos tener presentes sobre el día del Señor. Cuando los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de este gran día, lo que hacían por lo general era utilizar una escena cercana para mostrar un día terrible de juicio, una escena de juicio terrible, y con eso ilustrar que lo que vendría más adelante sería mucho peor. Es decir, un anticipo de ese día del Señor y lo que sería la descripción palpable de ese día con toda allá la fuerza y obviamente la ira del Dios y Padre de la verdad. Déjenme mostrar un ejemplo de aquello en Joel capítulo 1, versículo 15 al 20. La audiencia del profeta Joel había experimentado lo que había significado una gran plaga de langostas, que habían deshecho todo lo que había sido. Es decir, la agricultura había deshecho, obviamente, lo que era la finanza de aquel lugar y obviamente había generado costos altísimos, no solamente en cuanto a hambruna, sino también en cuanto a lo que era el asunto económico. Y mira cómo menciona sobre esta situación el profeta Joel, versículos 15 al 20. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso.
¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Entonces lo que hace Joel es citar una escena que habían experimentado de gran dolor, de gran turbación, de gran desastre, y está a través de esa escena diciendo, ay de aquel día, porque cercano está el día de Jehová. Es decir, debes saber, viene algo que será mucho peor. Y cuando sigues leyendo el libro de Joel, te das cuenta que todo aquello que comienza con esta escena cercana de angustia por medio de las langostas va progresando y haciendo estragos en una realidad que será mucho más dura y una escena que sabemos, si no existe arrepentimiento, tal como Joel lo describe allá, va a llevar a una destrucción terrible que no solamente tendrá precedentes, es decir, de animales o en este caso insectos, sino que también ejércitos tanto humanos como también ataques incluso cósmicos. De hecho, si voy al capítulo 2, versículo 3, y leo para ustedes lo que señala allá, Joel señala, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Por lo tanto, ese día que es ilustrado por medio de esta escena que habían experimentado de langostas, tendría una referencia mucho más dura, tan dura como la que puedes encontrar allá y que sabemos iba a suceder en ese día futuro grande de Jehová. Esta lección, esta ilustración, esta demostración de este día enseñado por los profetas con una referencia cercana y otra lejana, es común, como he mencionado ya. Y es precisamente la misma idea que es utilizada por los escritores del Nuevo Testamento, mostrando que ese día todavía debe llegar, un día terrible que será experimentado por la humanidad, por las naciones, y que tendrá toda esta composición. De hecho, cuando tú lees Joel y ves la referencia de ese día del Señor futuro, es como estar leyendo Mateo 24 o estar leyendo Apocalipsis capítulo 6, en donde vemos vez tras vez como las plagas o vez tras vez como aquellas sentencias de parte de Dios al mundo incrédulo se hace latente por medio de sellos, trompetas, copas de ira, que van a ilustrar cómo el juez justo, nuestro Dios, llevará adelante la justa retribución para aquellos que francamente no decidieron vivir para Él. Los tesalonicenses no estaban ajenos a esta enseñanza. La razón es bien palpable. Sabemos, tal como nos enseña el texto bíblico, ellos tenían muchos judíos en medio de la congregación. Eso quiere decir que había conocimiento de los escritos antiguos testamentarios. Pero también ellos tenían noción de esto porque el propio Pablo, cuando estuvo con ellos, se encargó de hablarles. Y esto es muy interesante, es porque usted y yo sabemos, Pablo no logró estar mucho tiempo ahí, pero no eludió la importancia de la enseñanza de la escatología. De alguna u otra manera, estamos inmersos en un mundo en donde la escatología, en un mundo cristiano, no es tan tratada como debería. Pero ver que en el ejemplo tesalónico, ellos sabían desde el comienzo de su conversión ya de qué se trataba el día del Señor, nos dice mucho de la importancia de estar hablando sobre todo el consejo de Dios y dar el énfasis a todo lo que este consejo requiere para con nosotros. De hecho, el Evangelio mismo describía la escena. Menciono para ustedes, por ejemplo, Hechos capítulo 17, versículo 31. Dice Pablo en su mensaje, por cuanto ha establecido un día, note, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Otra vez, desde el comienzo, desde el mensaje del Evangelio, había una declaración de un día de juicio que vendría, y obviamente sabemos, un precedente de lo que sería el juicio final, el infierno eterno para todos aquellos que no creen. El problema, entonces, para los hermanos en Tesalónica no era si lo sabían o no lo sabían. El problema estaba ya asumido básicamente en que habían ciertas influencias que habían entrado y que habían hecho que ellos se confundieran en cuanto a lo que significaba esta enseñanza. Acompáñenme, por favor, a 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 1 dice lo siguiente. 2 Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o como dice en el original, que el día del Señor ha llegado. Es muy interesante, muy interesante. Pablo está escribiendo a los hermanos en Tesalónica y les está señalando, hermanos, no se confundan. Por más influencia que ustedes tienen sabemos, como dice el texto, espíritu, palabra, carta, como si aún fuera de ellos, porque lo cierto es que el día del Señor no ha llegado, por más que trates de decirte aquello. Hay una razón lógica por la cual ellos podrían confundirse. No solamente había una influencia, de hecho, Pablo nos está diciendo espíritu, es decir, note eso, es decir, algo místico que estaba tratando de hacerles pensar algo diferente. Por otro lado, también menciona allá palabra, es decir, falsos profetas que estaban divulgando una información contraria a la que había sido aprendida con respecto al día del Señor. Pero también menciona allá una carta como si fuera nuestra. Había personas que se estaban haciendo pasar como si fuesen Pablo o otro de los siervos de nuestro Señor y estaban mandando cartas a las iglesias diciendo, el día del Señor ya llegó. Y obviamente ellos, que estaban inmersos en un tiempo de gran dolor por lo que significaba la persecución por su fe, empezaron a titubear y a pensar, bueno, sí, parece que el día del Señor llegó. Estamos ahora enfrentando este día grande y terrible del Señor. Y es por eso entonces que Pablo requiere pasar tiempo, tanto en la primera como en la segunda epístola, para decirles, no se confundan. Esto fue enseñado con claridad, la verdad no ha cambiado, la verdad permanece para siempre. Esto es lo que ustedes deben seguir creyendo sobre lo que la Biblia enseña del día del Señor. Vuelva conmigo, por favor, a 1 Tesalonicenses 5. Tanto en el capítulo 2 de la segunda carta, como en el capítulo 5 que estamos utilizando ahora, vamos a ver cómo se reafirma la verdad que ha sido inalterable al respecto. Entonces, decimos esto, al avanzar, agradecemos a Dios por su capacidad para darnos luz en nuestra ignorancia, agradecemos a Dios por su capacidad de hacernos recordar cuando nuestra convicción desea titubear en relación a lo que Él nos ha enseñado. Entremos a nuestro texto, mire lo que dice versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Mire, Dios nos ha dicho todo lo que usted y yo necesitamos saber sobre el futuro. Lo que no significa que Dios nos ha dicho todo lo que tú y yo queremos saber sobre el futuro. Esto es muy importante. Es decir, Dios ha dicho todo lo que tú y yo necesitamos saber sobre el futuro y eso es suficiente, pero eso no significa que Dios ha dicho todo lo que tú y yo quisiéramos saber. El problema es que muchas veces nuestra curiosidad es más grande que nuestra obediencia. E invertimos mucho tiempo tratando de resolver aquellos asuntos que Dios no considera son relevantes para ser resueltos, porque Él ha encerrado aquello en su propio corazón, que en obedecer aquello que precisamente Él ya nos ha dicho, en seguir aquello que precisamente Él ya nos ha entregado. En ese contexto, necesitamos saber que es muy importante que no invirtamos nuestro esfuerzo en aquello que Dios no ha pensado es necesario, sino que seamos diligentes precisamente en el consejo descrito por su palabra. En ese sentido, el inicio de este párrafo comienza con esta idea, ¿no? Pero, como he mencionado allá al principio, notarás, este es un cambio muy común en los escritos de Pablo para pasar a otro tema, mostrando acá que los hermanos en Tesalónica sabían lo suficiente sobre el día del Señor, pero querían algo más. ¿Y qué era eso algo más? Bueno, según el texto bíblico, lo que eran los tiempos y las ocasiones. Note otra vez lo que dice. Pero acerca del tiempo y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Mire, la palabra tiempo es la palabra cronos. Seguramente usted puede notar algunas palabras que vienen de esa derivación, ¿o no? Cronómetro, por ejemplo, cronología. Y la palabra tenía el sentido de hablar del tiempo lineal tal como tú y yo lo conocemos, o no la referencia de días, horas, minutos, tal como tú y yo tenemos presente. El término cronos se usaba para referirse en muchas ocasiones para el tiempo particular en el que empezaba algo y el tiempo de duración que tenía ese algo. Entonces, los tesalonicenses tenían gran duda con respecto a cuándo sería ese día. Querían saber la fecha exacta de ese momento, de cuándo empezaba ese día del Señor. Por otro lado, el término ocasiones, en el griego kairos, se refiere al tiempo en términos generales. Está haciendo una referencia específica a lo que son las épocas, las edades. Está hablando del concepto de tiempo de una manera mucho más amplia. Por lo tanto, si ligamos estas dos palabras en la práctica, encierra la idea de lo que era la interrogante tesalónica. Ellos querían saber cuándo iban a suceder estos eventos futuros y el conjunto de estos eventos, cuándo iban a desarrollarse específicamente allá con los detalles de su tiempo. Por lo tanto,
Pablo le responde a esa interrogante de ellos: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O como dice la Biblia de las Américas, no tenéis necesidad de que les escriba nada, de que os escriba nada, nada. Ahora, la razón principal de aquello, otra vez, hermanos, es que la revelación otorgada por nuestro Dios es suficiente al respecto. Y querer enfocarse en aquellos detalles que Dios considera irrelevantes para nosotros, francamente lo único que van a hacer es hacernos desviar de la verdad y por otro lado mostrar nuestra inconformidad con Dios. Es que no estoy creyendo que lo que Él me dijo es suficiente. No estoy aceptando que lo que Él me dijo es todo lo que requiero saber. Por lo tanto, en eso es donde me quiero establecer, en donde quiero estar afianzado. Permítame compartir un ejemplo bien interesante con ustedes que nos habla de esta gran costumbre que tenemos los seres humanos de querer ir más allá. Vaya por favor a Hechos capítulo 1 en su Biblia, Hechos capítulo 1. Hay escenas de la Escritura que son francamente impresionantes cuando tú tratas de ponerlas en tu mente, cuando tratas de imaginar todo eso tal como sucedió. La palabra del Señor nos enseña que luego de que Jesús ha resucitado, Él ha decidido pasar 40 días con sus discípulos. 40 días, esto es impresionante. Y tenía un propósito particular para estar con ellos 40 días antes de ascender. Mire lo que dice versículo 3. Dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Por medio de pruebas indubitables, Él está demostrando: soy yo, estoy vivo, he resucitado. Pero no solo eso, sino que invierte tiempo para enseñarles durante 40 días acerca del reino. Note lo impresionante de eso. Ellos están aprendiendo sobre lo que viene, aprendiendo sobre la realidad del reino. Ahora, luego de tamaño privilegio en donde los discípulos han tenido opciones de pasar tiempo específico con Cristo, notando los detalles que Él quiso enseñarles a ellos, ni siquiera a nosotros, a ellos, sobre el reino. Mire lo que dice versículo 6. En respuesta, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y eso es muy interesante, ¿lo notas? Dios les había revelado el qué, les había hablado en qué consistía el reino, de qué se trataba el reino, los detalles del reino, pero ellos no se enfocan en el reino, sino que se enfocan en el cuándo. Quiero saber la fecha, ¿cuándo va a pasar? Y otra vez, el Señor utiliza las mismas palabras que luego va a usar Pablo en 1 Tesalonicenses 5. Note la respuesta, versículo 7. Y les dijo: no, toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Note, muy interesante, los cronos y los kairos. ¡Wow! Increíble. Que el Padre puso en su sola potestad. Mis queridos, el querer llenar espacios con nuestra curiosidad, francamente, no tan solo nos desenfocan de lo que es importante, sino que también de manera muy, muy latente nos expone a caer en especulaciones peligrosas, en lógicas conspirativas absurdas, irreales, en cuentos e historias de viejas, como dice la palabra del Señor, en fábulas artificiosas. Y en cuanto a la escatología, yo debería decir, hay mucho descrito al respecto, mucho descrito al respecto. Mire, un agricultor de Nueva Inglaterra llamado William Miller, tras años de estudio en la Biblia, él concluyó que el tiempo escogido de Dios para destruir el mundo podía adivinarse directamente interpretando el texto. El mundo se acabaría en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Predicó y publicó lo suficiente como para atraer a muchos seguidores, conocidos como milleristas. Bueno, usted debe saber, finalmente él estableció una fecha, esa fecha era el 23 de abril de 1843, y el mundo no se destruyó, no se destruyó. Lo cierto es que toda la influencia que él generó fue suficiente para que un grupo de los milleristas formara lo que hoy día conocemos como los adventistas del séptimo día. Si avanzamos en la historia, en 1988, Edgar Whisenant, un ex ingeniero de cohetes en la NASA, escribió un folleto titulado 88 razones, muy interesante, por las que el rapto será en 1988. Pega el nombre, ¿no? 88 razones por las que el rapto será en 1988, en el cual afirmaba que Jesús regresaría en un día del 11 al 13 de septiembre y que la tribulación comenzaría al atardecer del 3 de octubre. Bueno, usted debe imaginar, ese folleto fue un boom, millones y millones fueron impresos, circularon por todo el tiempo allá. Muchas personas obviamente argumentaron aquello y tomaron decisiones al respecto, o no, de ventas de casas, obviamente un montón de otras cosas. Y bueno, usted debe saber, en 1988 ya pasó, y claramente eso no sucedió. El sol se puso sobre el 3 de octubre y se levantó de nuevo el 4 de octubre sin ninguna manifestación de la tribulación.
Entonces lo que él hizo fue recalcular la fecha, que cometió un error en los cálculos de la fecha, por lo tanto luego de eso estableció, es decir, en 1989, luego, es decir, 1993, luego 1994. Bueno, nada de eso, él murió en 2001, nada de eso pasó, nada de eso pasó. Joseph Smith, seguramente ha escuchado sobre él, fundador de la Iglesia Mormona, en 1835 señaló que Dios le había comunicado que Jesús regresaría en los próximos 56 años y que el fin del mundo comenzaría tras este regreso de Cristo. Usted debe saber, claramente eso no sucedió, pero aún así muchas personas siguen adheriendo a sus escritos, sus conceptos, sus enseñanzas y obviamente su interpretación, por más que la demostración de estos tres hombres, según el filtro bíblico, es que fueron falsos profetas, porque aquello que declararon no se cumplió. En teocracia habrían sido lapidados. Vamos más cerca, hay un hombre que se llama Pat Robertson, es un teleevangelista, fundador de la Coalición Cristiana, un grupo bien conocido allá en 1976. Él predijo que el mundo iba a acabarse en 1982. Y en su libro de 1990, que se llama El Nuevo Milenio, dijo que el mundo iba a ser destruido, literalmente, el 29 de abril del 2007. No pasó. De hecho, este hombre fue el mismo que le dijo a Donald Trump que iba a ganar la segunda vez. Y usted debe saber, independiente de todo lo que se ha dicho al respecto, en la práctica, es decir, no ganó, en el ejercicio no ganó. Durante más de 400 años, la gente ha estado intrigada con las profecías de Nostradamus. De hecho, muchas de las profecías de Nostradamus son mencionadas para diferentes sucesos. La forma de interpretación es tan extraña, pero de alguna u otra manera tratan de hacer calzar todo con Nostradamus, ¿no? Bueno, una de las cosas que decía Nostradamus es que en el año 1999, en el séptimo mes, desde el cielo vendrá el gran rey del terror. Entonces algunos interpretaron que eso significaba el día, es decir, de ira o el día del fin. Bueno, y seguramente ustedes han escuchado de la interpretación de lo que era esta profecía o supuesta profecía maya de que el mundo iba a acabar en el 2012. Si no la escuchó, bueno, vea la película, si tiene allá una opción. Bueno, estamos más acá del 2012. Francamente, eso no sucedió. Pero esto es una simple muestra, es decir, hermanos, estuve googleando, hay mucho y mucho más, obviamente no tenemos tiempo para perder en esto, simplemente quiero mostrarles el error en el que muchas veces caemos cuando queremos llenar los espacios que Dios en su soberanía no quiso llenar. Si usted y yo supiéramos la fecha exacta en que las cosas escatológicas van a suceder, francamente podríamos cometer muchos errores. Obviamente Dios conoce nuestro corazón. Podríamos esperar hasta el último día para arrepentirnos. Podríamos esperar hasta el último día para dejar un mal precedente engañando a muchos. Podríamos esperar hasta el último día para evitar hacer todo aquello que Dios desea que hagamos siempre, siempre atentos, siempre velando, siempre latentes, siempre vigilantes, siempre obedientes. Nuestra curiosidad no debe ser mayor que nuestra obediencia y las especulaciones nunca deben tomar el lugar de la verdad. Por lo tanto, debemos considerar activamente aquello que Pablo está describiendo como una señal de advertencia para nosotros. No te metas donde Dios no quiere que te metas. Y permítame hacer allá un pensamiento que creo que es muy importante de hacer en este contexto. Mis hermanos, estamos inmersos en un contexto donde hay mucha información y encontrarás mucha información de muchos lados, de muchas fuentes distintas, muchos papers distintos, muchos estudios distintos. Y de pronto vas a cometer el error de pensar que puedes asumir que eso es la absoluta verdad. Mis hermanos, usted y yo tenemos la verdad, la fuente de la verdad, la fortaleza de la verdad. Y cualquier cosa que se aleja de esto y que toma el lugar en nosotros de esa verdad, francamente no es decir, algo que debemos asumir con dogmatismo, no es algo que nos ayuda, es algo que nos aleja, francamente, de lo que es correcto. Vuelva allá al versículo 2, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Pablo señala lo siguiente: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Pablo le dice, ¿ustedes saben todo lo que tienen que saber sobre el día del Señor? ¿Lo saben? No es importante que ustedes sepan ni la fecha ni las ocasiones. Eso no tiene necesidad. No les diré nada, dice Pablo, sobre eso. De hecho, ni el propio Pablo lo sabía. Pero ustedes sí saben lo necesario. ¿Saben qué es lo necesario que saben? Es decir, en primer lugar, les menciona que el día del Señor será como ladrón en la noche. Entonces Pablo está diciendo, ustedes sí tenían claridad, con exactitud, es la palabra literal que utiliza allá, cuidadosamente ustedes saben lo que necesitan, es decir, reconocer. Y esto no tiene que ver tanto con la fecha, sino más bien con el carácter de ese día. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros podemos desprender de aquella enseñanza es que obviamente
El día del Señor será repentino, será repentino. El momento del inicio de ese juicio grandísimo, terrible, durísimo que enfrentará la humanidad será repentino. Dice otra vez el texto, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mire, ningún ladrón en sano juicio avisa cuando va a ir a robar. Eso no tiene sentido, ¿no? Es decir, ningún ladrón da el anuncio, ¿no? Es decir, mira, tú debes saber que el 24 de febrero iré por tu casa a las 6 de la tarde, espérame. No, es decir, no lo haría, no tiene sentido. Obviamente el ladrón en la noche es una ilustración muy clara que grafica la idea de esta escena que puede suceder en cualquier momento de manera sorpresiva, inoportuna y claramente perjudicial. Es cierto que las Escrituras nos hablan de varios eventos que van a anticipar lo que es la segunda venida de Cristo y sabemos el día del Señor anticipa, es decir, lo que será esa segunda venida. Pero lo cierto es que no podemos asumir en ningún sentido, es decir, fechas o días exactos al respecto. No debemos hacerlo. No debemos hacerlo. Lo que nos enseña el texto bíblico es que este comienzo del día del Señor será inesperado para el mundo impío. Es decir, será así como un ladrón en la noche que llega, aparece, sucede. El robo va a pillarnos desprevenidos. Eso es lo que nos sucede cuando nosotros somos robados. Podemos pensar que de alguna u otra manera ciertas cosas pueden ser suficientes para que todo esté seguro, pero no es así. Algunos de ustedes deben saber, antes del pastorado yo tenía un local comercial y yo pensaba el local comercial tenía todos los requisitos para estar bien resguardado, es decir, aparentemente o no, es decir, tenía una reja, tenía una cortina, es decir, de fierro, tenía una alarma, por lo tanto, es decir, estamos asegurados o no. Y un día en la mañana voy, abro la cortina, abro la reja o no, y de pronto un destello de luz. Señor, por el techo entraron, por el techo. Y de pronto todo aquello que empieza a venir a tu mente, ¿no? Es decir, bueno, no tomé todas las precauciones, no estuve tan atento como debería, no velé de la forma que debería haberlo hecho. Bueno, esa es la escena. La idea es que cuando suceda el día del Señor, las personas pensarán, está todo bien, pero de pronto, ¡wow!, inesperadamente, algo allá. Tremendo impacto de sorpresa, sensación de impotencia, remordimiento y un montón de otras cosas, críticas, quejas asociadas a lo que será ese día terrible de juicio de parte de nuestro Dios a la humanidad. Mire lo que dice versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y bueno, no deja de llamar la atención lo que señala el texto allá. El día del Señor se llevará a cabo en medio de grandes promesas de tranquilidad. La gente va a pensar que está todo bien, está todo tranquilo, es decir, no pasa nada. Y de pronto nos preguntamos, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que la gente no se pregunte, piense que está todo bien? Bueno, la respuesta a eso está dada por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El hombre francamente es susceptible al engaño. La palabra nos dice en Mateo capítulo 24, versículos 5, 11 y 24, lo siguiente: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, aún a aquellas personas que serán rescatadas en aquel tiempo terrible de tribulación. Dice la palabra del Señor, podrían estar propensos al engaño de lo que significan estos hombres que con astucia se harán pasar por el propio Cristo. Cristos, ungidos, elegidos, Mesías. Por lo tanto, gente susceptible al engaño puede pensar francamente que estamos viviendo bien, que está todo bien, que está todo tranquilo, no pasa nada. Y de pronto, independiente de lo que digan o hagan, el juicio viene. Mis hermanos, este es un paralelo increíble con lo que fue el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos estaban hablándole al pueblo de Israel en particular la importancia de arrepentirse, porque si no lo hacían iba a venir un juicio particular para ellos. Y usted sabe, el juicio se graficó de muchas maneras en el tiempo de Israel, la división, la esclavitud y todo aquello que estuvo involucrado también en cuanto al hecho de ser súbditos de otros reinos. Pero es interesante porque mientras los profetas están diciéndole a la gente, arrepiéntanse porque vendrá un momento terrible para ustedes, paralelo a ellos, había un montón de profetas falsos que estaban declarando mensajes distintos. Déjenme compartir con usted. Jeremías 6, versículo 13 al 15. Desde el profeta hasta el sacerdote, note lo que dice, todos practican el engaño y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Por tanto caerán entre los que caigan, en la hora que yo los castigue, serán derribados, dice el Señor. Es porque este mundo en sus mejores intenciones no puede ofrecer solo lo que Dios puede ofrecer, la paz.
es un mérito, un beneficio y obviamente un regalo que solamente Él puede entregar. Por lo tanto, cualquier concepto de paz que haga pensar a las personas que las cosas están bien, bueno, finalmente no es otra cosa que un engaño para desviarte de la verdadera paz, algo que claramente será notorio en aquel momento. Y la Biblia dice, de pronto, de manera intempestiva, de manera repentina, vendrá como un ladrón en la noche el comienzo de este juicio terrible de parte de nuestro Dios, que según el relato bíblico incluye juicio tras juicio que el mundo tendrá que experimentar. Una segunda oportunidad que nos da la Biblia para conocer el carácter de este gran día terrible es que será inevitable, será inevitable. Mire lo que sigue diciendo el texto allá, versículo 3, luego que nos habla, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice, como los dolores a la mujer encinta, encinta. Mire la figura usada en primer lugar como el ladrón. Pablo agrega ahora la figura de la mujer encinta y sus dolores, lo que no solo refuerza la idea de que es algo repentino, ¿no? Así de pronto, tú sabes, por más que estés embarazada, cuando te ha tocado ese privilegio, si eres obviamente mujer o no, que en algún momento no sabes cuándo van a empezar a llegar esos dolores, y llegan esos dolores. Pero no solamente nos hablan de algo que es repentino, sino también algo que es francamente inevitable, inevitable. Los profetas habían empleado ya esta figura de la mujer encinta para describir el sufrimiento de Israel y las naciones vecinas. Pero también es muy interesante que describen con esta terminología el juicio, es decir, venidero, aquel juicio terrible. Mire, Isaías, por ejemplo, capítulo 13, versículos 6 al 8, dice, gemid, note, porque cerca está el día del Señor. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá, y se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos. Como mujer de parto, se retorcerán, se mirarán el uno al otro con asombro. Hermanos, esta escena es terrible, terrible. Tiene un paralelo impresionante en Apocalipsis. Miraremos eso al final de nuestro versículo. El énfasis del símil recae no tanto en el dolor de aquel momento, sino más bien en lo que significa ese carácter inesperado que de pronto llega y cuando llega ya no para. Es decir, ya no para. Vas a seguir, 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 vas a seguir. En el caso del robo, no hay una advertencia previa, es obvio, es decir, va a ser imprevisto. En el parto no hay escapatoria posible, esta es la idea. No hay, es decir, advertencia previa, no hay escapatoria, características palpables de lo que será este día del Señor. Y allí, la siguiente y última característica que podemos notar de este día. Mira la última frase del versículo 3, la última frase dice, y no escaparán, no escaparán. En la práctica será absolutamente seguro, ese día del Señor será inevitable, concreto, es decir, efectivo, total, total. Dice, no escaparán. Mire, para que no quepa duda al respecto, Pablo añade esta última frase, además emplea una forma de negativa enfática, de ninguna manera escaparán, es la idea, ni piensen que van a poder escapar todos aquellos que renegaron a Dios, ya no hay opción, es decir, no hay forma de escapar. Acompáñenme en su Biblia, por favor, Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 12 en adelante. Mire lo que la Biblia dice. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bueno, esto es terrible. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto es un cataclismo increíble. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Es decir, no hubo diferencia, no hay un asunto de clase social que pueda hacer que tu angustia sea diferente a la del otro. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y note, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta es, nadie, nadie, nadie. Mi querido, la Biblia nos enseña que ese día terrible del Señor vendrá, vendrá. Vendrá de una manera inesperada, será inevitable y francamente será segura.
todas aquellas personas que tengan que enfrentar o experimentar lo que significa ese día del juicio, que obviamente es una gran retribución y castigo a la incredulidad que han tenido en sus corazones. Van a enfrentar todo lo que involucra este terrible tiempo y todo lo que involucra el terrible reconocimiento de que ya no hay salida, ya no hay escapatoria, ya no hay oportunidad. Y mis queridos, lo que tú y yo necesitamos aprender a priori a partir de aquello que hasta ahora hemos aprendido es básicamente aquello que el autor a los Hebreos señaló. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, tu corazón. He aquí el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. No quieres esperar a tener que enfrentar todo esto que significa el hecho de vivir conforme a tu propio corazón, conforme a tu propio concepto de verdad, conforme a tu propio concepto de lo que es Dios, y eludir francamente aquello que será inevitable en este juicio terrible que involucrará todo aquello que está descrito en su palabra. Queridos, no tenemos que despreciar en ningún sentido la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Por el contrario, necesitamos aferrarnos a ella con todo contentamiento. Y Dios nos permita el poder no solamente enfatizar lo que significa el concepto correcto de la Biblia y su enseñanza, sino también el de tener temor frente a lo que eso significa para responder de la manera que el Señor desea. Una pregunta natural que tú podrías hacerte después de estudiar todo esto: bueno, ¿qué pasa con la iglesia cuando es el día, ese gran día del Señor? Bueno, próxima semana, la misma hora, la misma iglesia, vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de tener tu santa palabra. Nos bendice, Señor, con ella. Nos ayudas a reafirmar los conceptos necesarios para nuestra vida. Señor, gracias por ser nuestro buen Dios. Gracias por saber que en ti tenemos la verdadera paz. Gracias por saber que independiente del engaño, de aún nuestra propia curiosidad, Señor, nuestros propios anhelos por saber lo que no es necesario, tú nos has dicho lo suficiente. Ayúdanos a afirmarnos en ello, a meditar en ello, Señor, a comunicar aquello, Señor, obviamente, y a vivir en conformidad con aquello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a ponerse de pie, por favor.